Buenos días, iglesia. Hoy quiero recordarle y que meditemos en esto, en que tenemos un Dios infinito. ¿Y qué quiere decir que tenemos un Dios infinito? Que en Dios siempre hay más fuerzas, siempre Él tiene más planes, siempre tiene más pensamientos acerca de nosotros, siempre hay algo más que podemos tener de ti, Dios. Siempre hay una nueva canción que nos das. Tu palabra dice que tú eres como un manantial que fluye dentro de nosotros, así que hoy usted piense en esto, en que Dios es infinito dentro de usted y lo que Dios hace por usted no se acaba, Él no ha acabado con nosotros y Él durará por siempre con nosotros, así que le invito a que hoy alabe, bendiga el nombre de Dios con nosotros y oremos en este momentico, iglesia. Padre, entrónate en este lugar, Papá Dios. Hoy hemos preparado este ambiente de alabanza y adoración para ti. Queremos decirte, Dios, hoy eres suficiente para nosotros. Hoy nos basta con estar aquí adorándote. Hoy, Señor, queremos experimentar ese río y ese fluir y queremos declarar que en este lugar hay más y hay libertad. Amén y amén, iglesia. Soy su hijo, porque soy su hijo. Puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Podemos
fuerza, al Dios que nos ha hecho libres. Señor, esta es una nueva mañana para declarar las cosas que tú has hecho por nosotros. No nos alcanzan, Señor, las palabras, no nos alcanzan los números, Dios. Simplemente hoy te damos gracias. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. Iglesia, repita conmigo esto. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo
todo imperio, toda gloria, potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Sé exaltado, Dios. Tú eres un Dios grande y como tú no hay otro. Y para un Dios que es infinito, muchos corazones que llegamos vacíos a Dios. Pero Dios, de tu manantial eres tú el único que ha sido capaz de llenarnos y saciar nuestra sed. No sé, iglesia, hoy cuál sea tu sed, pero hoy tienes la fuente que lo puede llenar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo bastas, Jesucristo bastas. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo bastas, Jesucristo bastas. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como
acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Dile, Jesucristo, tú me bastas. Cristo basta, Jesucristo basta. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo más que suficiente para mí. Más que suficiente para mí. Más que suficiente para mí. Más que suficiente, más que suficiente. Ahora hay descanso y ahora hay un futuro en ti, Dios, porque tenemos asegurado en ti la mayor provisión, Jesús. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Repitamos eso una vez más, iglesia. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque hay descanso en ti, Señor. Gracias porque la prueba no dura por siempre, Dios, pero tú sí duras por siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta nueva etapa de nuestras vidas, Señor, cada día podemos ver tus grandes obras.
Cada día podemos ver, Señor, cómo nos sigues rescatando, cómo nos sigues levantando, cómo tu palabra se sigue cumpliendo. Y hoy, iglesia, yo quiero que declaremos juntos que podamos confiar en Él, porque Él siempre es fiel, siempre. Y a esos muros que tú añoras que ver caídos ya en tu vida, hoy profetízales. Hoy profetízales, ten fe para adorar y declarar esto en el ambiente que estamos y saber que Dios está escuchando y Dios va a orar. Su favor va a orar por ti y por mí. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Verdad que sí, iglesia? La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré.
confianza está puesta en ti, Dios. Toda mi confianza está puesta en ti, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Fuerte iglesia, voy a decir con todas mis fuerzas, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Levante sus manos un momentico ahí en la presencia de Dios. Dígale sí. Mi confianza está puesta en ti. De esta tú también me sacarás, Dios. Esto también pasará. Y yo tendré una nueva canción y las personas creerán por lo que verán en mí. Confiarán en ti, confiarán en ti. Mientras yo te alabo, mientras yo te adoro. Aunque todavía no vea el fin de mis problemas, aunque todavía no vea las respuestas, aunque todavía no vea con mis ojos, con mi corazón yo te creo, Dios. Con mi corazón yo te creo y yo te adoro, Dios, porque tú nunca fallas, porque tú multiplicas fuerzas cuando no hay ninguna, porque tú nunca te cansas, jamás te das por vencido. Y los que esperan en Dios, hoy iglesia, reciben nuevas fuerzas, reciben nuevas fuerzas. Y hoy recibimos también una fresca palabra de Dios, esa agua de vida que nos dejó escrita allí en la Biblia. Hoy, Señor, te damos gracias, porque hoy también, Señor, nos darás una porción perfecta para lo que necesitamos hoy escuchar
para lo que hoy estamos viviendo. Bendecimos esa palabra y te damos gracias, Señor, por haberte deleitado con nosotros en este ratico de adoración. Gracias, Jesús. Hoy te decimos, tú bastas. Amén y amén. Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí compartiendo este día especial, estar compartiendo esta oportunidad de venir a escuchar este mensaje que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Como todos saben, venimos tratando una enseñanza y de acuerdo a lo que nuestra hermana pastora nos trajo el domingo pasado, sobre aquello que debemos nosotros hacer para poder ponerlos en diligencia, para poder nosotros movernos en esa solicitud que nos hace el Espíritu de estar moviéndonos como cristianos y añadiendo todos los días esas virtudes que son meramente espirituales. Entonces, vamos, como estábamos viendo en la cita de Segunda de Pedro, vamos a ver hoy 3 elementos esenciales que están descritos en el versículo 7 que dice la piedad, el afecto fraternal y el amor. Entonces, importante que nosotros tengamos y vamos a desglosarlos y a poderlos entender qué quiere el Espíritu del Señor a través de estos elementos que, como vimos en la cita de Segunda de Pedro, dice que porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros nos movamos a que estas cosas abunden en medio de nuestras vidas espirituales. Entonces vemos que la vida del cristiano es dinámica, es decir, que está en constante movimiento y que se alimenta de elementos meramente espirituales, tal y como lo señalaba el apóstol Pedro y como nuestra hermana pastora nos señaló de manera reiterada el domingo pasado. Entonces, nuestra vida se alimenta de temas meramente espiritual, ¿verdad? Y eso nos impulsa, nos lleva a que en la medida que vayamos alcanzando todas esas virtudes que son espirituales, vayamos avanzando paso a paso sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Entonces, dentro de estos elementos, el apóstol Pedro señala en el versículo, voy a leer desde el 5 hasta el 9 nuevamente, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y insta al Señor lo siguiente en el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces vemos que el apóstol Pedro insta a que nosotros tengamos todos estos elementos porque estos elementos cuando sobreabundan en nuestras vidas espirituales hacen romper todo aquello que nos genera un ocio, que no nos permite avanzar en medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? En un contexto histórico, tomando esto, voy a hablar primeramente de la piedad para poder entender qué significa o qué significado tiene en el contexto bíblico esta palabra piedad. Entonces dicen que en el contexto histórico el término piedad es fervor y fe, que es meramente religiosa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra piedad era vista como misericordia, pero tiene un cambio en su significado cuando hablamos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios. Mire lo importante de este significado, obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de una vida conforme a aquello que demanda Dios que nosotros hagamos como cristianos, ¿verdad? Y en esta parte del significado me voy a detener a analizar lo que, de acuerdo al Nuevo Testamento, la palabra piedad se refiere, que va muy ligado a la obediencia, ¿verdad? Entonces, dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, y
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Para nosotros poder dar fruto, ¿verdad? Debemos nosotros generar una transformación principalmente en un elemento que debemos tener nosotros como cristianos, y es el sometimiento de nuestras vidas físicas a aquello que es espiritual, que es a los preceptos de Dios, a la manera de pensar de Dios, ¿verdad? A los mandatos de Dios, porque la abundancia de la piedad, escuche esto, porque como dice el versículo 8, lo decía el apóstol Pedro, la abundancia de este elemento se desarrolla cuando hay un ejercicio de la obediencia, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor y nosotros empezamos a materializar esa voluntad en medio de nuestras vidas espirituales. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que tener cuando nosotros empezamos a entender cómo debemos nosotros ejercitarnos en la piedad para poder. El primer paso para nosotros poder generar esa transformación es poder someter nuestras vidas espirituales al dominio del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de la obediencia se desarrolla en varios pasos o varios elementos que nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta para poder determinar y poder ser sobreabundados de la piedad, ¿verdad? Entonces, lo primero es desechar nuestra vieja manera de pensar y nuestra vieja manera de actuar. Entonces, los voy a invitar que nos vayamos a 1 de Timoteo 4, 7 al versículo del capítulo 4, versículos del 7 al 10, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo en este versículo exhorta a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que se ejercite en la piedad, ¿verdad? Y el ejercicio en la piedad conlleva a unos elementos que vamos a ver más adelante. Pero si vemos acá el contexto del primer punto que señalamos, o el primer paso que señalamos, que es desechar nuestra vieja manera de pensar, entendemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces, la palabra fábula es una traducción griega que significa mutos, de la cual viene la palabra mito. Segunda de Timoteo 4:4 nos señala que algunos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? La verdad y las fábulas son opuestas, porque la verdad proviene de Dios y las fábulas provienen del hombre, de la naturaleza carnal. Entonces son opuestas, porque lo que establece Dios es totalmente opuesto a lo que el hombre razona, ¿verdad? Por eso se llama que esas son fábulas que son opuestas a la verdad de Dios. Entonces, el cristiano debe ser alimentado única y exclusivamente de la verdad que está en la palabra, que está en lo que hemos nosotros aprendido, que es a través del Espíritu, y entrar a rechazar o apartar de su vida aquello que es opuesto a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que lo primero que nosotros debemos hacer es transformar nuestra manera de pensar, porque nosotros a lo largo de nuestras vidas espirituales hemos traído arraigados maneras de pensar, maneras de razonar. Por eso cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y condúcete o vete a la tierra que yo te voy a dar por promesa, le estaba diciendo a Abraham, desecha todo aquello que tú has aprendido, sobre lo cual se ha venido desarrollando tu vida, y ten un corazón dispuesto a lo que yo te voy a empezar a enseñar. Entonces vemos que para poder alcanzar
las metas en el Señor, para poder alcanzar, para poder sobreabundar en la piedad, que es la obediencia, ¿verdad? Significa la obediencia. Entonces nosotros el primer paso que tenemos que tener es desechar toda la manera de pensar que no es conforme al Espíritu, sino conforme a la carne y conforme a lo que hemos mal aprendido en nuestra vida, en nuestra formación, en nuestra crianza. En todo aquello que ha venido afectando nuestras vidas y que lo traemos arraigado como unos vicios que nos confunden y que no nos llevan muchas veces a ver lo que es la verdadera intención y el accionar correcto a través de la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es desechar esas fábulas, ¿verdad? Esas palabras, esos mitos que son carnales y que no son conformes a la voluntad del Señor. El segundo elemento que establece acá el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, es que dice que el ejercicio es poco provechoso, pero hay algo que él le establece a Timoteo y es ejercitarse para la piedad, ¿verdad? Entonces, vemos algo curioso acá porque si vemos en la historia Timoteo era un atleta, ¿verdad? Y Pablo siempre lo llevó a la reflexión conforme a las costumbres y conforme lo que él venía desarrollando, y eso le servía de base a Pablo para poderlo llevar a él a la reflexión, para que pudiera entender cuál era la voluntad que Dios tenía para su vida y para poder, él, aún siendo joven, Dios lo llevara hacia esa formación como discípulo de Pablo. Entonces, dice la palabra y ejercítate para la piedad. La palabra gimnasio, mire, estuvimos aquí averiguando sobre el significado de qué significaba gimnasio. Viene de la palabra griega que se traduce ejercitarse. Se refiere a los que se ejercitan en lo atlético. Implica el entrenamiento riguroso, sacrificado, es un proceso continuo. Entonces, en contraste con la piedad, nosotros para poder sobreabundar en la piedad, ¿verdad? Nosotros tenemos no solamente que entenderla, ¿verdad? Sino también nosotros ejercitarnos en la verdad de Dios, ejercitarnos en la palabra, ejercitarnos en el propósito que Dios determina para nuestras vidas, ejercitándonos en los mandamientos que Dios tiene para poder cumplir todo aquello que ha prometido en medio de nuestras vidas espirituales. Entonces vemos que cuando el apóstol habla de ejercitarse para la piedad, es prepararnos en un contexto espiritual y fortalecer nuestro espíritu para poder generar unas dinámicas continuas donde vamos a ser formados, donde vamos a ser entrenados para poder ir formando un carácter en el Señor, para ir pudiendo transformar nuestra manera de pensar, para ser ejercitados en la fe y en el conocimiento que es por Dios, ¿verdad? Que es a través del Espíritu de Dios. Entonces, importante este segundo elemento, que es ejercitarse de manera continua en la piedad, en la obediencia del Padre, ¿verdad? El otro elemento, ¿verdad?, es trabajar duro. Pablo decía o señalaba en este versículo que debía de trabajarse duro con esfuerzo, ¿verdad? Porque ese esfuerzo tiene recompensas que no son conforme a este mundo, sino que las recompensas son eternas, ¿verdad? Vamos a tener unas recompensas que son eternas. Y por añadidura vamos a tener muchas cosas en esta vida terrenal, pero lo importante del cristiano es la visión sobre la recompensa eterna, ¿verdad? En esa perspectiva de trabajar duro, dice que el verbo trabajar viene del griego kopiao, que significa trabajar hasta el punto de estar agotado. Sufrir oprobio es agonizar, significa agonizar en una lucha. Luchamos hasta el punto del agotamiento, hasta el punto de estar exhausto. Si nos vamos nosotros a 2 de Corintios 11, del 24 al 27, Pablo habla de las luchas y habla también que muchas veces fue castigado, ¿verdad? Cuando sufrió cansancio, cuando sufrió dolor, cuando sufrió agonía, cuando estuvo náufrago, cuando sufrió esos peligros, ¿verdad? Él lo hacía porque tenía un compromiso pleno con su ministerio, tenía un compromiso pleno con a quien fue
el llamado, ¿verdad? Que en este caso fue el Espíritu del Señor que lo llamó y él sabía que debía trabajar, esforzarse y estar agotado hasta el cansancio para poder cumplir el propósito de lo que Dios estableció para su vida espiritual, ¿verdad? Entonces, la piedad no es solo tener estos elementos individuales, ¿verdad? La piedad también determina un ejercicio que no es solo de manera individual de ser obediente y cumplir un propósito y esforzarnos por lograr un desarrollo individual, sino que esto también tiene un ejercicio que conlleva a una obediencia y un relacionamiento con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Y por eso es que el Espíritu del Señor habla a través de lo que se estableció en 2 de Pedro, que ejercitarnos en la piedad y el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Entonces, en ese afecto fraternal, cuando nosotros nos ejercitamos en la piedad, que es la obediencia del Señor, el Señor también nos pone una carga de nosotros tener un relacionamiento con aquellos que nos rodean. También ser luz para aquellas personas, para los hermanos, para nuestra familia, para nuestros hijos y para los demás, ¿verdad? Entonces, prueba de eso está en Romanos, y vamos a leer un momento Romanos, cuando Pablo describía, ¿verdad?, lo que debemos hacer nosotros o lo que conlleva ese amor fraternal. Porque la piedad no solo nos ejercita en un ejercicio individual, sino que también nosotros tenemos que partir de la base de que nosotros tenemos que tener un relacionamiento con el mundo, y que en ese relacionamiento con el mundo nosotros tenemos que ser luz, y que en ese relacionamiento nosotros debemos ir acomodando elementos que nos permitan a nosotros desarrollar esa relación, y ese relacionamiento debe estar instituido por lo que es el amor de Dios y el Espíritu del Señor. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos. Vámonos a Romanos 12 del 10 al 15, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Entonces, vemos que el ejercicio de la piedad no solo es una acción personal, sino que como parte de la prueba de nuestro testimonio, debemos aprender a ejercitarnos en el afecto fraternal. Es decir, llevar lo que hemos aprendido y compartirlo con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Porque de eso se trata, que nosotros vivamos en la unidad de la fe y la unidad del Espíritu, es llevar todo aquello sobre lo cual nosotros hemos sido llenados y compartirlo con los demás, ¿verdad? A través de ese afecto fraternal que demanda el Señor. Entonces vemos, para poder un poquito entender lo que significa el afecto, dice que la palabra afecto viene del latín affectus y se refiere al estado emocional agradable hacia algo o alguien. Y la palabra fraternal está formada con raíces que significan la cualidad de hermanos. Afecto fraternal es un vínculo que une espiritualmente a los creyentes que profesan una misma fe. Es favorecer a los hermanos con aquello sobre lo cual hemos podido aprender en el Señor. Entonces dice que también se refiere a un cariño que uno siente por su familia, por un amigo, ¿verdad? Eso podemos ver que Pablo señala en Romanos 12:10 lo siguiente, dice: con amor fraternal muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros, ¿verdad? Entonces vemos que ese amor fraternal es la honra que debemos tener nosotros los unos a los otros, indistintamente de las virtudes o los defectos que tengan los demás. Nosotros debemos honrar a los demás con amor, con ese amor fraternal, ¿verdad? Y una de las razones más importantes
por la cual nosotros debemos querernos como hermanos es que Jehová, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos manda a hacernos, ¿verdad? Nosotros no podemos predicar que amamos a Dios o que amamos todo la creación de Dios si nosotros no podemos aceptar a nuestros hermanos y no amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y la otra razón es porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Principalmente en dos aspectos, en dos vertientes. La primera es, yo necesito al hermano porque hay cualidades en ese hermano en las cuales yo puedo aprender de lo que ha sido su vida espiritual. Yo puedo aprender de sus vivencias, yo puedo aprender de su carácter, yo puedo aprender de cómo él se ejercita en el Señor, ¿verdad? Entonces, son referentes que Dios nos pone para que nosotros empecemos a ejercitarnos en ese afecto fraternal. Lo segundo es que nosotros, ¿verdad?, debemos ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y debemos tener esa unidad, porque como cristianos estamos llamados a tener esa unidad, a orar, a clamar, a bendecir, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:9 dispone que su amor no sea hipócrita, detesten lo que es malo, apéguense a lo que es bueno. Es decir, el amor que nosotros profesamos hacia otro hermano debe ser transparente, debe ser inmaculado, debe ser sin hipocresía, ¿verdad? Debe ser real, porque el amor que nosotros recibimos de Dios es real, inmaculado, transparente, no tiene tacha, no tiene mancha, ¿verdad? Y en esa medida, cuando nosotros empezamos a recibir de lo de Dios, tenemos que dar de igual manera a aquellos que nos rodean, ¿verdad? Entonces vemos que el amor fraternal demanda una unidad del espíritu, ¿verdad? Porque va en pro de la condición de la fe. No se centra en si yo tengo afinidad o no, porque el Señor en la palabra no dice que yo le dé amor con cual yo tengo afinidad, sino que dice que nuestro amor no debe ser hipócrita, es decir, no puede tener preferencia, no puede tener unas condiciones especiales para yo otorgarlo, tengo que otorgarlo en la misma medida que Dios me lo ha dado a mí, ¿verdad? Entonces, todo lo espiritual va en pro de cumplir ese propósito, entonces eso debe sobrepasar, ¿verdad? Y llevarnos a un entendimiento espiritual, indistintamente si la personalidad de la persona a la cual yo tengo que darle ese afecto fraternal va conmigo o no va conmigo. Yo tengo que cumplir el mandato de Dios porque Dios me ha formado a mí en amor. Dios es amor y es su esencia. Y en esa esencia yo debo también entregar lo mismo a aquellos que me rodean. Y vámonos un ratico acá a Juan 17, del 21 al 23. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿verdad? Entonces vemos que el mensaje que dio Jesús es que debían ser uno, ¿verdad? Para que el mundo reconociera todo el propósito que Él vino a la tierra, ¿verdad? A unificar a través de su amor y a través de su sacrificio a toda la humanidad para que tuviera un relacionamiento directo con Dios. Eso nos une como cristianos, ese amor que Dios entregó a través del sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Entonces es importante entender que derivados de ese afecto fraternal se derivan sentimientos concadenados que van sumados o van de la mano a la esencia de Dios, porque Dios es amor y eso hace parte de su esencia. Entonces, en muchos de los versículos de la Biblia, Dios determina que el amor sea el centro de sus mandamientos, ¿verdad? Por eso Juan, vámonos a Juan 13, 34 al 35, lo señala como un mandamiento que profesaba Jesús. Dice la palabra del Señor en el 34, dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. Entonces es importante algo que señala este versículo, y es que si nosotros profesamos amor y amamos a los demás, empezamos a ejercitarnos en ese amor fraternal, empezamos a reconocer que nosotros estamos actuando conforme a la naturaleza espiritual del Padre, ¿verdad? Porque dice, en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos a los otros. Entonces, vemos cómo se concadena ese amor, ese afecto fraternal, y se va determinando hacia que yo, ese afecto fraternal, tengo que tener un amor, un respeto, ¿verdad? Por mi prójimo. Yo debo amar a los demás como yo me amo a mí mismo. Si yo no he recibido, no puedo decir que yo acepto y creo en Jesús y que amo al Dios si yo rechazo a las personas, porque entonces la esencia espiritual del amor que Dios hizo y perdonó mis pecados y perdonó todo aquello que no era conforme a su voluntad, y a pesar de eso me aceptó, a pesar de eso me levantó, a pesar de eso me sigue guiando, a pesar de que tengo tropezones, sigue de la mano conmigo. Yo no puedo señalar y juzgar a otro que está en una condición, ¿verdad?, a la cual uno a veces recrimina o señala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo que enseña es que debemos recogerlo con amor. Y así de igual manera como Dios nos llevó a nosotros con ese amor y nos recogió y nos restauró, nosotros también debemos darle la oportunidad y expresar ese sentimiento que es lo que Dios quiere que se determine en medio de nuestras vidas espirituales. Entonces vamos a entender un poquito acá lo que quiere enseñarnos la palabra del Señor a través de eso que es el amor que nos conlleva ese afecto fraternal, ¿verdad? Entonces dice que la palabra griega lo usa para describirlo. La palabra que usa es ágape, ¿verdad? El amor que es desinteresado, que lo da todo a cambio de nada. Este tipo de amor tiene un origen divino, es decir, no es natural, es un amor divino. Dios los ha dado a través de su Espíritu Santo en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador. Esa es la prueba más fehaciente del amor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un versículo que está en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, ¿verdad? Nosotros recibimos algo que se llama el Espíritu Santo, que es la prueba más fehaciente del amor de Dios hacia nuestros corazones, hacia nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, solo la persona que ha recibido verdaderamente a Jesús como su Salvador es capaz de transmitir ese amor, porque experimenta situaciones que transforman su vida y que lo hace entender o ver la vida de una manera totalmente diferente. Cuando uno llega a los pies de Jesús, lo primero que uno dice es, hace una retrospectiva de su vida y dice, hombre, yo toda mi vida, todo lo que hice yo en mi vida, pero a pesar de todas esas cosas, yo llegué a los pies del Señor y a Dios no le importó todo lo que yo hice, sino que en un segundo cogió y me recogió, me abrazó y yo estuve conjuntamente con Él y lo recibí en mi corazón. Y desde ese momento yo he venido generando una transformación en mi vida. Entonces, ese momento especial cuando tú recibes a Jesús, eso es lo que a ti te llena espiritualmente tu corazón y te llena de ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano, porque tú no puedes a veces entender que a pesar de haber cometido 20,000 pecados, 20,000 situaciones, ese acto de amor sobre el cual Jesús te recibe y te perdona, se pueda materializar. Entonces, cuando nosotros experimentamos eso que es sobrenatural, ese amor que no nos dan ni nuestros padres, no nos dan ni nuestros hermanos, sino que es un amor especial, es un amor divino, es un amor que se entrega a través del Espíritu, nosotros podemos determinar y poder transmitirlo también hacia los demás, ¿verdad? Entonces es importante saber que para poder transmitir ese amor nosotros debemos haberlo vivido, de haberlo reconocido, para nosotros poder entregarlo hacia los demás, ¿verdad?
¿Por qué? Porque este amor tiene unas condiciones que son especiales, ¿verdad? El amor espiritual tiene unas condiciones que son especiales. La primera condición especial es que es incondicional, no pone ninguna condición, no te determina que tú debes cumplir algo sino es incondicional. Es fiel, siempre el amor de Dios está por encima de cualquier situación de nuestra vida, siempre está presente en medio de nuestras vidas, ¿verdad? Y es milagroso porque a través del amor del Señor, ¿verdad? Somos transformados, somos cambiados, somos mejorados, somos limpiados, ¿verdad? Y ese amor también genera gozo, genera alegría, genera fortaleza, genera unos sentimientos que nos llenan, ¿verdad? A través de ese amor, ¿verdad? Además, ese amor lo aguanta todo, a pesar de que a veces tenemos nuestros berrinches con el Señor, a pesar de que tenemos nuestras fallas, a pesar de que tenemos nuestras dificultades, siempre el amor del Señor está ahí soportando toda situación, ¿verdad? Entonces, si vemos, todas estas cualidades van relacionadas con Efesios 3, del 17 al 18, dice la palabra del Señor. Así dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces vemos algo importante que nos señala aquí el libro de Efesios, ¿verdad? Dice que a través de ese entendimiento y ese arraigo al amor, que es la esencia de Dios, nosotros somos capaces de comprender cuál es la anchura y la longitud, ¿verdad? De ese amor que es en Cristo, que excede todo conocimiento y que nos llena en toda plenitud. Entonces es importante que ese amor que trasciende todo nosotros lo podamos entender, porque es un amor que sobrepasa todo y que en esa medida nosotros como cristianos también debemos darlo a los demás, ¿verdad? Entonces Dios es santo, ¿verdad? En Él no hay injusticia. Este amor nos mueve a tener la compasión hacia los demás, ¿verdad? Y entregarle el evangelio a las personas que aún no han conocido al Señor, que aquellas que tienen una necesidad, ¿verdad? Porque todos como espirituales tenemos necesidades que deben ser suplidas a través del reconocimiento del amor de Dios. Entonces Juan 13:34 dice, y un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a los otros, ¿verdad? Este mandamiento nuevo, cuya esencia no es esperar ninguna gratificación ni recompensa alguna, ¿verdad? Es un amor que nos invita a dar ese paso de entregar aquello que requiere, aquello que necesita el prójimo, ¿verdad? Aquello que necesita quien nos rodea indistintamente de su condición, indistintamente de su personalidad, indistintamente de lo que él sea o de lo que él represente. Nosotros debemos trasladar de la igual manera que Dios no nos entregó a nosotros, ¿verdad? Debemos amar sin condición. Entonces, nosotros debemos reconciliar, ¿verdad? Nosotros debemos tener no podemos tener una diferenciación, porque muchas veces nosotros hacemos estimación de personas y decimos, yo con esa persona no me entiendo, o yo con esa persona no me las voy, o yo con esa persona pocón, o yo con esa persona, a veces expresamos, aún siendo cristianos, decimos, esa persona yo la detesto. En nuestro vocabulario como espirituales, como entendidos del amor de Dios, como entendido ese sacrificio, como entendido ese perdón, ¿verdad? Que no fue condicionado a una personalidad o a un cumplimiento de algo, porque Dios nos aceptó aún imperfectos y nos empezó a transformar. Nosotros también debemos entregar de una manera no condicionada ese amor que Dios ha puesto en medio de nuestros corazones, ¿verdad? Y si nosotros vamos a la palabra de Lucas 6, del 32 al 35, dice, si amas a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos, ¿verdad? Entonces vemos que el amor que nos ha enseñado Dios no es trasladarlo solamente a aquellos que nos rodean y sobre los cuales nosotros tenemos un relacionamiento, sino que esta esencia se perfecciona cuando nosotros somos capaces de entender que aún con aquellas personas que tenemos dificultades, nosotros debemos amarlas y respetarlas. Porque ahí es donde se perfecciona el amor de Dios. Porque ahí es donde verdaderamente empieza a operar lo espiritual, ¿verdad? De ver y de llegar al corazón de otras personas que empiezan a decir y empiezan a expresar, oye, si ese tipo yo lo trato mal, ese tipo no me cae bien, yo le hago desplante, porque él tiene esa actitud especial y esa actitud conmigo, y empieza la gente en su cabeza a generarse ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra, el amor se perfecciona cuando nosotros damos aún a aquellos, ¿verdad?, que con nosotros tienen dificultades, aún aquellos que se consideran nuestros enemigos, aún aquellos con los cuales tenemos situaciones que no son conformes a lo que establece, ¿verdad?, ese relacionamiento, ¿verdad? Entonces, el amor, por el hecho de ser en sí misma la presencia de Dios y por el hecho de que nosotros sentimos esta presencia, no tolera el mal. El mal no lo tolera. El amor de Dios, ¿verdad?, va sobre la tolerancia de lo bueno, pero el amor de Dios repele aquello, no tolera aquello que no es conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que debemos someter todas las cosas del amor de Dios a la voluntad de Él, ¿verdad? A pesar que a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas, no sea conforme a lo que nosotros pensamos, porque es que el pensamiento de Dios no va conforme a nuestro pensamiento. Entonces es importante que nosotros podamos entender que nosotros debemos ejercitarnos en el amor, debemos ejercitarnos en ese sentimiento que es perfecto, que es la base de la esencia de Dios. Y cuando hablamos en el principio de Segunda de Pedro y hablamos que la piedad, el afecto fraternal y el amor van concadenados, porque cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad?, que es el tema de la piedad, nos ejercitamos en la obediencia, empezamos a tener un entendimiento, empezamos a tener una transformación. Esa transformación nos conlleva a que nosotros empecemos a tener un relacionamiento no solo con Dios, sino con aquellos que nos rodean, con el pueblo, con los hermanos, con las demás personas, y empezamos nosotros a relacionarnos y a tener ese afecto fraternal, a tener esa unión en el Espíritu, a tener todo aquello que nos va a conllevar, ¿verdad?, a poder entender y a poder aceptar a aquellos que nos rodean. Y ese afecto fraternal nos va a conducir al amor, que es la mejor expresión que ha tenido Dios con nosotros, porque el amor de Dios se ve manifestado a través del sacrificio que entregó en su Hijo Jesús en la cruz, quien hizo posible, ¿verdad?, que toda maldad fuera crucificada, de que toda maldad fuera puesta en la cruz, todo pecado fue puesto en la cruz, y a través de ese sacrificio, que es la prueba de amor más perfecta, nosotros llegáramos a tener esa cercanía con el Padre, ¿verdad?, a que pudiéramos tener ese perdón, a que pudiéramos tener todo aquello, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos como espirituales. Entonces yo quiero que en esta mañana nosotros tengamos un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y si nosotros no hemos tenido ese ejercicio pleno en la piedad, si nosotros no hemos tenido ese ejercicio pleno en el amor fraternal, si nosotros no hemos tenido ese ejercicio pleno en el amor y todavía vemos temas que son condicionados, todavía ponemos condiciones para poder entregar, todavía nos cuesta cumplir el propósito de Dios, todavía nos cuesta
sacrificarnos y esforzarnos. Mire lo que hablábamos cuando Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que debía ejercitarse en la piedad, es decir, ejercitarnos en la obediencia. Si a nosotros nos cuesta todavía ejercitarnos en la obediencia de Dios, hoy es el día en el cual nosotros podemos entregar y debemos entregar todo aquello que nos impide que nosotros creamos que todos estos elementos sobreabunden en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor en esta mañana que sea Él tomando el control de nuestras vidas, que sea Él guiándonos, ¿verdad? Y que sea Él cumpliendo ese propósito en medio de nuestras vidas, que no nos deje estar ociosos, sino que nosotros empecemos a dar frutos, ¿verdad? Que todas estas cosas sobreabunden para que el fruto de nosotros sea conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a pedirle a Dios, Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día especial, Padre. Te ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Padre. Te ponemos, Señor, todo nuestro corazón, Señor, toda nuestra mente, Padre. Entregamos delante de tu altar, Señor, todas aquellas situaciones y todas aquellas cosas, Padre, que aún, Señor, nos mantienen cegados, Padre. Todas aquellas cosas, Señor, que nos mantienen aún inmóviles, Señor, que no nos permiten avanzar. Señor, aún que nos mantiene, Padre, en un estado, Señor, en el cual generamos un ocio, que no generamos un movimiento, que no generamos, Señor, la sobreabundancia de la piedad, la sobreabundancia, Señor, del amor fraternal, la sobreabundancia del amor, Padre amado. Hoy queremos romper, Señor, con todo aquello que impide la obediencia tuya, Padre amado, con todo aquello que impide, Señor, que podamos entender cuál es la voluntad, Padre, con todo aquello que nos impide materializar, Padre, tu voluntad, Padre amado, en medio de nuestras vidas, Señor. Si nosotros hemos tenido fallas, si nosotros hemos tenido, Señor, situaciones que no son conformes con nuestros hermanos, Padre, hoy te ponemos nuestros corazones, Señor. Si hay alguna diferencia con algún hermano, con algún familiar, con nuestros padres, bendito Dios, hoy lo ponemos delante de ti, Padre. Y si esas heridas no nos han permitido avanzar y nos han tenido estancados, Señor, te pedimos que tú las saques de raíz de en medio de nuestros corazones, Padre, y tú las eches en la hoguera, Padre amado, y permitas que esa tierra, Señor, se renueve, Señor, y que esté en ella esa semilla de vida que nos permita avanzar, bendito Dios. Hoy te pedimos y te clamamos por tu favor. Hoy te pedimos y te clamamos, Señor, para que tú nos cambies esa mentalidad, Padre amado, y pongas en medio de nuestras mentes, Señor, el querer como el hacer. Pero sobre todo, Señor, esa motivación de caminar, esa motivación de obedecer, esa motivación de tener ese amor fraternal. Pero sobre todo, Señor, tener la creencia de tu amor perfecto, Señor, porque eso hace que nosotros nos motive. Esa es nuestra mayor motivación, el poder saber, Padre amado, que a pesar de cualquier situación, de cualquier, Padre amado, cualquier defecto, Señor, cuando llegamos a ti con un corazón quebrantado, Padre amado, cuando llegamos a ti con un corazón sincero, Padre amado, tú abres las puertas de los cielos y nos recibes, Padre amado, y nos tomas de la mano, Señor, y nos llevas hacia el camino, Señor, de la verdad, hacia el camino, Señor, de la justicia y sobre todo hacia el camino donde nosotros cumplimos tu propósito. Te damos muchas gracias, Señor, y damos gracias por este día y damos gracias porque hoy nos llenas de nuevas fuerzas. Amén y amén. Un día más para comprometernos delante de ti, Dios. Y he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido Ir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, No vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué buena declaración para terminar este día, decirle a Dios, para adelante contigo, por nada del mundo volvemos atrás, por nada del mundo volvemos atrás. Así que esta semana, iglesia, siga hacia adelante, siga con lo que Dios le ha puesto enfrente, siga, porque Dios lo va a acompañar en cada paso. Y no se despeguen, los niños tienen ahorita su clase 11 de la mañana, así que muy juiciositos papitos y niños, porfa. Y los demás, iglesia, aquí les tenemos los anuncios para esta semana. Los bendecimos, los abrazamos desde aquí. Gracias, iglesia, chao.